Gracias, Señor. Gracias a mis hermanos de la alabanza. Vamos a tomar nuestro lugar, amados hermanos. ¿Estamos listos para recibir el consejo de la palabra de Dios? Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra, la oportunidad, el privilegio y también la responsabilidad de hacerlo. Gracias a Dios, gracias a mis pastores por darme la oportunidad también. Amén. Ya estamos al aire. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar esta predicación, amados hermanos. Ya estamos todos listos, tranquilos, sentados. Vamos a comenzar esta predicación citando una ley espiritual inquebrantable, amados hermanos. Inquebrantable, una ley espiritual, amados hermanos, que fíjense bien, no importa si yo estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo, o si tú estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, simplemente es así, porque es palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 14:11. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se enaltece será humillado. Y todo aquel que se humilla, dice que será enaltecido. Gloria a Dios. Entonces, me guste a mí o no me guste a mí, así es. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. El título de esta predicación: primero la cruz y luego la gloria. Primero la cruz y luego la gloria. Y quiero pedirles a todos los que estamos aquí presentes, quiero pedirles que abran sus sentidos espirituales, que abran sus oídos espirituales, que abran sus ojos espirituales, su entendimiento, su corazón. Abran sus sentidos espirituales. Abramos nuestros sentidos espirituales. Se los pido a los nuevos, a los que van llegando, pero también a los que ya tenemos más tiempo aquí, porque a eso venimos, a escuchar la palabra de Dios, a alabar su nombre, a honrar su nombre, pero también a escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta hora. Así que yo quiero pedirles que abran esos sentidos espirituales. ¿Saben por qué? Porque sin duda, Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a tu vida y a tu vida y a mi vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios va a hablar a tu vida, a tu mente y a tu corazón. ¿Y sabes qué? Si tú abres tus sentidos espirituales, tú no vas a salir igual que como llegaste. Yo no voy a salir igual que como llegué. Va a haber un cambio en tu vida, va a haber un cambio en tu manera de pensar, porque Dios va a hablar a tu vida. Olvídate del predicador, es Dios el que va a hablar a tu vida y a mi vida también. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Venimos, Señor, con un corazón sencillo, Señor, con un corazón agradecido, Señor, humilde, tratando de ser humildes, Padre. Sabemos, Señor, que las armas que nosotros portamos, que las armas que nosotros traemos, Señor, no son carnales, sino que son espirituales. Esas armas que tú nos has dado son espirituales, Señor, y sabemos que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, poderosas en Dios para derribar cualquier tipo de argumento que se quiera levantar en esta hora en contra del conocimiento de Dios y de su palabra, poderosas en Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios y a su palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos ayudes a compartir tu palabra, a escucharla, a entenderla, a atesorarla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amados hermanos, el gran evangelista del siglo XIX, Dwight L. Moody, no sé quién lo ha escuchado, él comentó, ¿verdad?, en una ocasión, que la verdadera grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que él tiene,
sino que la verdadera grandeza de un hombre se mide por la cantidad de personas a las que él está dispuesto a servir. Qué tremendo, ¿verdad? La verdadera grandeza tuya y mía no se mide por las personas que nos sirven a nosotros, sino por las personas que tú y yo servimos, por las personas que tú y yo ayudamos. En palabras más sencillas, ¿verdad? La verdadera grandeza, ¿verdad?, consiste en servir y no en ser servidos. Oh, aleluya. Entonces, bajo esas palabras, no, bajo ese fundamento, podemos decir entonces que nosotros que conocemos a nuestro Dios, nosotros sabemos muy bien que nuestro Dios se agrada en hacer visible su poder y su gloria a través de aquellos que le sirven. No sé si me doy a entender. Dios se agrada, ¿verdad?, a través de aquellos hermanos que están dispuestos a asumir su papel de siervos, a través de aquellos que reconocemos nuestra debilidad en la carne, que reconocemos que somos débiles en la carne y que reconocemos nuestra total dependencia de Dios. ¿Cuántos reconocemos nuestra total dependencia de Dios? Amados hermanos, sin Dios no estaríamos aquí. No estarías ahí sentado, no estaría aquí parado. ¿Quién sabe dónde estuviéramos? ¿Quién sabe qué estaríamos haciendo en esta hora? Entonces Dios se agrada en mostrar su poder y su gloria a través de nosotros, a través de ustedes que hemos decidido, ¿verdad?, servirle a Él, que hemos decidido, ¿verdad?, reconocer que dependemos de Él. A través de aquellos hermanos que han dejado a un lado la soberbia. Wow. A través de aquellos hermanos que han dejado a un lado el falso orgullo, la autosuficiencia, el creerse más que los demás, el creerse más inteligentes, el creer que tienen más cualidades, más aptitudes. Hermanos, delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios no importan los títulos. Delante de Dios somos siervos todos. Oh, aleluya. Dios se agrada con aquellos hermanos que han decidido, ¿verdad?, confiar en Él. ¿Tú confías en Dios? En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la tormenta. ¿Tú confías en Dios? Dios se agrada contigo. Yo me atrevería a preguntar, ¿verdad?, ¿de cuáles somos nosotros entonces? ¿De los que confiamos en Dios cuando todo va bien? ¿O cuando hay prueba, cuando hay enfermedad, cuando hay tormenta, cuando hay escasez económica? ¿De cuáles somos nosotros? ¿Somos de los que nos enaltecemos porque sabemos, porque creemos que somos? ¿O somos de los que nos humillamos? No nos gusta esa palabra, ¿verdad? Humíllate delante de la presencia de Dios. Y se siente uno así, ¿verdad? Amados hermanos, si Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué no podemos aceptar esa palabra de humillarnos delante de su presencia? Oh, aleluya. Yo creo que si pregunto cuántos de aquí, ¿verdad?, somos de los que nos humillamos delante de su presencia, yo creo que todos vamos a levantar la mano y vamos a decir, sí, sí somos de esos, de los que nos humillamos delante de su presencia. Si somos de esos que doblegamos nuestro orgullo, si somos de esos, ¿verdad?, que postramos nuestro corazón delante de Dios y nos presentamos delante de Él arrepentidos de nuestra vana manera de vivir. Yo creo que todos levantaríamos nuestra mano, ¿verdad?, y diríamos, sí, sí somos de esos. ¿Saben por qué pregunto esto tan insistentemente?
Porque una cosa es decirlo. Es más, una cosa es aceptarlo. Una cosa es estar de acuerdo. Yo puedo aceptarlo. Sí, soy de esos. Yo puedo estar de acuerdo. Sí, somos de esos. Pero otra cosa muy diferente es vivir cada día de nuestra vida conforme a ese principio. Porque en teoría todo suena muy fácil. En teoría todo suena muy bonito, ¿verdad? Pero ya en la práctica, ya en la vida diaria, ahí donde tú y yo nos desenvolvemos, ¿en verdad lo hacemos? ¿En verdad somos humildes? ¿En verdad somos siervos? ¿En verdad nos esforzamos por hacerlo? ¿O seguimos batallando con nosotros mismos? Yo no sé ustedes, amados hermanos, pero yo sigo batallando. Cada día de mi vida yo estoy batallando conmigo mismo. A lo mejor ustedes no. Bueno, si nomás yo batallo conmigo mismo, pues entonces oren por mí y ya me retiro de aquí, ¿verdad? Aleluya. Yo creo que todos batallamos. Unos más, otros menos. Tú sabes hasta qué punto. Tú también sabes hasta qué punto batallas. Hasta qué punto dejas que el viejo hombre se apodere de tu vida y de mi vida. Y la vieja mujer también, en el caso de las mujeres. Aleluya. Cada uno de nosotros sabemos, dice mi pastora, ¿para qué tanto brinco, verdad? Estando el suelo tan parejo. Tú sabes en qué estás fallando. Yo sé en qué estoy fallando. Yo sé hasta dónde he decidido confiar en Dios y hasta dónde nomás sigo el juego. Dios está hablando a nuestra vida. ¿Hasta qué punto estos principios son una realidad en tu vida o son solamente palabras? Oh, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, lo bueno que tenemos aquí la maravillosa palabra de Dios para que nos dé el consejo que necesitamos en esta hora. Vamos a ir a Marcos 9 del 30 al 32. Marcos 9, 30 al 32. Dice la palabra de Dios: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿verdad? Jesús: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Qué tremendo, ¿no? Tenían miedo de preguntarle a Jesús. Miren, antes de desarrollar este pasaje, voy a hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta rara tal vez, no en sí por la pregunta, sino por la respuesta. Fíjese lo que voy a preguntar, fíjese bien. ¿Debemos nosotros como cristianos aspirar a los mejores puestos dentro del reino de Dios? Ahí está la pregunta. ¿Debemos aspirar a los mejores puestos dentro del reino de Dios? No me lo responda, ¿no? Pero ahí está la pregunta. Es una pregunta difícil. Bueno, lo que Jesús nos enseña a través de todo el pasaje que vamos a ir viendo poco a poquito, la respuesta es que sí. Sí debemos nosotros como cristianos aspirar a los mejores puestos dentro del reino de Dios. Si en verdad somos cristianos, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos anhelar con todo nuestro corazón los mejores puestos. Debemos buscar la verdadera grandeza. Es más, me atrevo a decir, debemos ambicionar la verdadera grandeza. Y no se me quede viendo así, porque ya veo cara así como sorprendida, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? No me malentienda. El problema con todo esto está que con nuestra mente carnal estamos acostumbrados a la grandeza del mundo,
a ver la verdadera grandeza con los ojos del mundo, con los parámetros del mundo, porque vivimos en el mundo. Pero dice la palabra de Dios que no somos de este mundo. Dice que somos extranjeros, dice que somos peregrinos en este mundo, ¿verdad? Nuestra verdadera ciudadanía, dice la palabra de Dios, está donde, en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de manera que si debemos aspirar a la verdadera grandeza, si debemos buscar los mejores puestos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ¿cuál es el ejemplo como cristianos que nosotros debemos de seguir? El de Jesús. El ejemplo de Jesús, el de Cristo. Amén, hermanos. Aleluya. Seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? Jesucristo vino a este mundo para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos, dentro de los cuales estamos todos nosotros. Amén. Él vino para servir, Él vino para darnos salvación y para darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esa es la verdadera grandeza. Entonces, si yo pregunto otra vez, ¿debemos aspirar a la verdadera grandeza? Sí, pero vista con los ojos de Jesús, no con los ojos del mundo. ¿Y cuál es la verdadera grandeza? Servir a los demás. Servir a los demás, a los que te caen bien y a los que no te caen bien, a los que te pueden regresar el favor y a los que no pueden también. Oh, aleluya. Bien, vamos a desarrollar, vamos a leer otra vez Marcos 9, 30, 32. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntar. Aleluya. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué estaba pasando allí? Amados hermanos, el Señor les está enseñando algo importante, algo muy importante a sus discípulos. El Señor les está instruyendo de una manera muy especial, de una manera muy particular. Les dice: vénganse para acá, acá alejados de la multitud, acá a solas les voy a decir algo. No quiero que nadie nos interrumpa. Vengan aquí a este lugar donde puedan poner atención, donde puedan entender lo que les estoy diciendo, porque esto es algo muy importante. Y dice que se los llevó a solas a un lugar apartado, ¿verdad? Saben que esta no es la primera vez que el Señor les dice esto a los discípulos. Ya era la segunda vez que el Señor les estaba diciendo esto. ¿Saben por qué la segunda vez y la tercera vez? Porque el Señor quería que les quedara muy claro en su mente y en su corazón lo que Él les estaba diciendo. Él quería que lo entendieran muy bien. Amén, hermano. Bueno, y si esa fue la segunda, ¿cuál fue la primera? Marcos 8, 31 al 32. Allá atrásito, fíjese bien. 8, 31, 32. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, dice, y resucitar después de 3 días. Y dice el 32: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, Pedro se lo llevó y lo empezó a regañar a Jesús. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el Señor se los tuvo que decir más de una vez, más de 2 veces, porque era algo muy difícil de entender. Era algo que no podían entender tan fácilmente los discípulos, ni nosotros lo hubiéramos podido entender si hubiéramos estado allí con la información que ellos tenían en ese momento. Tampoco lo hubiéramos entendido. No era algo sencillo, ¿verdad? ¿Cómo era posible que Jesús aceptara, que Jesús dijera que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y que al mismo tiempo dijera que tiene que morir y que tiene que padecer mucho.
y que tiene que ser muerto en una cruz. No tenía sentido. Para los discípulos no tenía sentido lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso Pedro, ¿verdad? El arrebatado de Pedro agarra a Jesús y se lo lleva aparte y comienza a regañarlo, a reprenderlo, ¿verdad? Yo me puedo imaginar a Pedro, me lo puedo imaginar diciendo: hey, ven para acá, la está regando, no digas esas cosas. ¿Por qué dices eso, Jesús? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No digas eso. No tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Dice, le estaba reconviniendo a Jesús. Y saben una cosa, no solamente Pedro pensaba que no tenía sentido lo que Jesús decía. Todos los demás discípulos también pensaban que no tenía sentido. Todos los demás discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Nada más que Pedro era el único que se atrevía a decirlo, ¿no? Los demás se quedaban callados. Ya ven cómo era de aventado Pedro, ¿no? No sé a quién me recuerda de aquí de la iglesia. Aleluya. Seguimos adelante. Amén, hermanos. La verdad es que no era fácil entender lo que el Señor les estaba diciendo. No era fácil entender esas palabras. También en Lucas 9:14. Fíjense, en Lucas 9:14 el Señor les dice: hagan que estas palabras penetren muy bien en sus oídos. Lucas 9:44, perdón. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre, ¿quién? No, ¿quién? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Señor les estaba diciendo: tienen que entenderlo. Tienen que entender muy bien que el Hijo del Hombre tiene que pasar primero por la cruz antes de poder pasar por la gloria. Antes de llegar a la gloria, primero la cruz y luego la gloria. Ese es el título de esta predicación: primero la cruz y luego la gloria. No sé si se fijaron en algo importante. Las 3 veces en los 3 pasajes distintos, Jesús se refiere a sí mismo como ¿quién? Como el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahorita lo vamos a ver ahí en el capítulo 7 de Daniel. Y mientras estamos ahí les digo brevemente, ¿verdad? No me lo pongas todavía hasta ahorita que te diga, por favor, mija. Brevemente les digo, Daniel profetizó en el tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia, ¿verdad? El Señor comenzó a revelarle al profeta Daniel, ¿verdad?, la sucesión de los reinos que habían de gobernar la tierra, que habían de gobernar el mundo desde ese tiempo hasta la llegada del Mesías. Entonces ahí el Señor le estaba revelando a Daniel cada uno de estos reinos. Y cada uno de estos reinos era comparado con una bestia salvaje. Fíjese qué interesante, comparado con una bestia salvaje. El imperio babilónico comparado con un león con alas de águila. El imperio persa comparado con un oso con unas costillas entre los dientes. El imperio griego comparado con un leopardo de 4 cabezas. Y el imperio romano comparado con una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Oh, aleluya. Pero ¿saben algo? Estos 4 reinos comparados con bestias salvajes, fuertes, agresivos, tuvieron su momento de gloria, tuvieron su momento de poder, pero todos ellos fueron derrotados, todos ellos fueron destruidos. Pero entonces Daniel, el profeta Daniel, alcanza a ver en su visión de noche a un personaje misterioso, a un personaje señalado como el Hijo del Hombre, que viene a la tierra a establecer un reino universal, que viene a la tierra a establecer un reino que nunca se acabará, un reino eterno que nunca jamás podrá ser destruido. ¿Saben cuál es ese reino? Aleluya, el reino de Jesucristo.
Daniel lo comienza a ver. Vamos a verlo ahí en Daniel 7:13, del 7:13 al 15. Fíjese lo que dice. 7:13 al 15. Aquí estamos. Aleluya. Miraba yo en la visión de noche, dice el profeta Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Se le fue dado el dominio para que le sirvieran, pero él vino a servirlos a ellos. Aleluya, para que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel dice, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron, dice. Oh, aleluya, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Amados hermanos, todos los reinos cayeron. Babilonia cayó, los medo-persas cayeron, los griegos también cayeron, los romanos cayeron, pero dice la palabra de Dios que este reino con este nuevo monarca es un reino que nunca caerá, que nunca jamás será destruido. Dice que es un reino eterno. Y qué bueno que formamos parte de ese reino, ¿no? Aleluya. Aquí hay algo que me llama mucho la atención a mí. Todos estos reinos de que hablamos son reinos, están comparados con bestias salvajes. ¿Por qué? ¿Será, verdad? Puede ser, ¿verdad?, que nos quiera el Señor hacer notar la naturaleza de los gobiernos humanos, que parecen bestias salvajes. Podemos ver los gobiernos en la actualidad. No digo que son bestias salvajes, nomás digo que parecen, para no meterme en problemas. Parecen bestias salvajes. A diferencia de todos ellos, este nuevo reino, este nuevo monarca, este hijo de hombre, se presenta como un ser racional, no una bestia salvaje, un ser racional, un ser que recibe su autoridad, que recibe su poder directamente del cielo, directamente de Dios. Oh, aleluya. Y viene a la tierra a establecer un reino de paz, de amor y de justicia. Y viene a la tierra a establecer un reino maravilloso que nunca jamás podrá ser destruido. Por eso decimos el reino de Dios, amor y misericordia en justicia y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias porque nos permite ser parte de ese reino? Vamos, hermanos, esto es increíble, esto es maravilloso. Que ustedes y yo, por medio de Jesucristo, seamos parte de ese reino. Solamente por haber doblegado nuestro corazón, por haber doblegado nuestro orgullo y por haber confiado en Él y por haberlo aceptado a Él como el Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra alma. Ahora bien, vamos a poner mucha atención aquí, amados hermanos. Esto es bien interesante. Fíjese bien por qué los discípulos no podían entender estas cosas. En la época de Jesús, todos los rabinos, todos los maestros, todos los que enseñaban la palabra en los templos, en las sinagogas, interpretaban este pasaje de Daniel 7:13, refiriéndose a este hijo de hombre como el Mesías prometido, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Todos lo interpretaban de la misma manera, ¿verdad? Entonces esa es la enseñanza que los discípulos tenían. Ese es el conocimiento que los discípulos tenían. Esa es la información que los discípulos tenían. Y precisamente por eso tenían este gran problema de entender.
¿verdad? No podían entender cómo podía ser posible que Jesús se atribuyera el título de hijo de hombre, diciendo que Dios le había dado toda la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, que dijera que venía a establecer un reino eterno, un reino indestructible, y que al mismo tiempo les dijera que tenía que morir, que tenía que ser entregado, que tenía que ser muerto en una cruz. ¿Me entiende el problema que ellos tenían en su cabeza, en su corazón? Que ellos no podían entender todo eso. No era fácil, no era fácil entenderlo. Ustedes y yo tampoco lo hubiéramos entendido si hubiéramos tenido solamente la información que ellos tenían, la enseñanza que ellos tenían. Así que ellos estaban bien confundidos. Dice que hasta tenían miedo de preguntarle, que no le querían preguntar nada. Pero, amados hermanos, ¿saben por qué? ¿Saben por qué ellos no habían podido entender? Porque ellos no habían entendido que este nuevo monarca, que este nuevo rey era diferente a todos los demás reyes, a todos los demás monarcas, que su poder y su autoridad eran muy diferentes a todos los poderes y a todas las autoridades que ellos habían conocido hasta ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué era diferente a todos los demás? Fíjese bien en esto, porque este rey es un rey que voluntariamente se hizo siervo. Ningún otro rey voluntariamente se había hecho siervo. Ellos querían su reinado, querían su poder, querían su autoridad, querían estar por encima de todos. Pero este nuevo rey, este nuevo monarca, es el único rey que voluntariamente se hizo siervo y que vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, este es un Mesías que gana perdiendo. Este es un rey, ¿verdad? Que para salvar a los suyos tiene que morir en su lugar. Para darnos a nosotros la salvación de nuestra alma, Él tuvo que morir por nosotros. Él tuvo que entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Amados hermanos, esto tenemos que entenderlo, esto tenemos que llevarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, cada día de nuestra vida. Es fundamental para cada uno de nosotros que asimilemos bien estas palabras, que entendamos bien todo esto. Es la parte central del evangelio. ¿Qué tipo de rey es al rey al que estamos sirviendo? Para poder actuar como él, para poder seguir su ejemplo, para poder esforzarnos. Esta palabra, amados hermanos, es para todos nosotros. Es para ti, es para ti, es para mí, es para todos. Dios está hablando a nuestra vida. Los que acaban de llegar, los nuevos, también es para ti. Los que ya tenemos un poco más de tiempo, también es para nosotros. Los que ya mucho tiempo, también es para ti. Porque a lo mejor se te ha estado olvidando algo, a lo mejor ya no recuerdas algo. Todos nosotros, si decimos que somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, debemos de saber que nosotros servimos a un Salvador que salva muriendo. Nuestro Salvador salva muriendo. Nosotros seguimos a un rey que gana perdiendo. No hay soberbia en él, no hay autosuficiencia en él, aunque sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Pero hay humildad en él. Y nosotros somos sus siervos y nosotros somos sus seguidores. ¿Qué debe de haber en nosotros? Oh, aleluya. Aún siendo rey de reyes, aún siendo el Mesías prometido, aún siendo el Cristo, Él tuvo que atravesar primeramente el camino de la cruz, el camino de la humillación, el camino del desprecio, antes de poder llegar a la gloria, al trono de la gloria. Que nunca se nos olvide, amados hermanos, primero es la cruz y luego la gloria. No puede ser de otra manera. Por más que nos guste la idea, no puede ser de otra manera.
¿Queremos la gloria? Primero pasemos por la cruz. Primero la cruz y luego la gloria. Y si nosotros somos seguidores de Él, como dije ahorita, es igual. Es igual también para nosotros. No puede haber gloria sin cruz. Y yo me atrevo a preguntar, entonces, ¿por qué queremos todo tan facilito siempre? Entonces, ¿por qué queremos nomás las fáciles? Pues no sé a quién estamos siguiendo, ¿verdad? Sí, yo me lo merezco. Sí, el Señor ya pagó el precio. Sí, yo lo recibo. Sí, está bien que te lo merezcas. Está bien que lo recibas, está bien que lo declares. Está bien, pero primero vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, ese entonces quiere decir hasta que hagan eso, entonces yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Oh, aleluya. Eso está en 2 Crónicas 7:14. Esto es bien importante, amados hermanos. Cuando tú vayas a pedirle algo al Señor, cuando tú creas que te lo mereces todo, cuando tú creas que porque Jesús ya pagó el precio, tú puedes vivir como te dé la gana, entonces lee esto. Sí, dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. O sea, cuando dejes de hacer eso que estás haciendo, que tú sabes que está mal, cuando vengas y te postres delante de mi presencia y busques mi rostro y ores y estés arrepentido, entonces yo te voy a escuchar y sanaré tu tierra, y sanaré tus dolencias, y sanaré tus enfermedades, y te proveeré, y te sustentaré, y te daré, y haré. Oh, aleluya. Se fijan que la palabra de Dios es muy sencilla, si tenemos un corazón dispuesto para entenderla. El Señor nos ayuda, el Señor es fiel y nos hace ver las cosas. Amén. Vamos a seguir leyendo Marcos 9:33. Marcos 9, acá está. 9:33 al 34. Dice: y llegó a Capernaum. Ya ven que tenían miedo de preguntarle, ¿no? Llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Oh, aleluya. Vamos de una tras otra, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Amados hermanos, el ministerio de Jesús había sido muy intenso, había habido mucho trabajo. Entonces él encontraba en Capernaum un lugar donde él podía descansar a gusto, donde él se sentía en casa, ¿verdad? Y cuando llegaron ahí a ese lugar tranquilo, ¿verdad? Donde él se relajaba y todo. Miren, yo me puedo imaginar a Jesús cuando venían en el camino. Yo me lo puedo imaginar caminando hacia Capernaum, así como con sentimientos encontrados, ¿no? Yo me lo puedo imaginar así como cansado por tanto trabajo, por lo difícil de su ministerio. Pero por el otro lado, ¿verdad? Tal vez él pensaba en el desprecio, en la humillación que iba a tener que pasar en la cruz, en el Via Crucis, en todo lo que lo iban a ofender. Entonces él venía, no sé si decir triste, venía pensativo, caminando, alejado de ellos, pensando en todas estas cosas, no, metido ahí en sus pensamientos. Y digo esto porque cuando llegan, él les dice: ¿qué es lo que venían discutiendo? O sea, venía alejadito de ellos, ¿no? Pero los oía que alegaban y discutían.
Y les dice, ¿qué es lo que venían discutiendo en el camino? Y dice el 34, mas ellos callaron, dice. Los discípulos dicen, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué tremendo, no sé, qué contrariedad. El Señor venía triste pensando en todo esto y ellos venían viendo quién iba a ser el mayor. Yo creo que por eso se callaron, ¿no? Porque el sentimiento de culpa mejor los dejó callados, ¿no? No se atrevieron a decir nada. Amados hermanos, Jesús les acababa de hablar, les acababa de explicar acerca de sus padecimientos en la cruz, acerca del sufrimiento que iba a pasar. ¿Y ellos qué venían pensando? Ellos venían pensando en sus planes, venían pensando en sus sueños. Jesús les venía hablando de que debía ser entregado, que debía ser repudiado, que debía ser muerto, que debía, todo eso. Y ellos estaban peleando los mejores puestos del reino. No, yo quiero una senaduría, yo quiero una diputación, yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá. ¿Qué les parece esto, hermanos? Qué tremendo, ¿ah? Jesús les estaba hablando de sufrimiento y ellos estaban pensando en la gloria. Wow. Voy a poner un ejemplo más práctico. Imaginemos a una persona que va al médico. Va al médico porque se ha sentido muy mal, ¿verdad? Y cuando el médico ve los resultados de los estudios que le hicieron, entonces el médico le dice, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero usted tiene un cáncer terminal. Usted tiene un tipo de cáncer tan agresivo que solamente le quedan 3 o 4 meses de vida. Y mientras el médico le está dando el diagnóstico y le está explicando lo que le va a suceder, él está pensando en abrir un negocio en el cual ya tiene todo preparado y piensa que va a ser un éxito y que lo va a desarrollar de esta manera. Pero el médico le está diciendo que va a morir. Pero en la mente de él no cabe la posibilidad de que él esté enfermo. En la mente de él no cabe la posibilidad de que va a morir. Y él está enfocado en sus sueños, en sus proyectos, en sus ilusiones. Oh, aleluya. Bueno, esto les estaba pasando a los discípulos. Eso es exactamente lo que le estaba pasando a los discípulos. Sus deseos de gloria, sus deseos de poder, sus deseos de grandeza no les permitían entender lo que Jesús les estaba diciendo. No podían entender eso porque ellos estaban yendo más adelante. Y saben ustedes que eso también nos pasa a nosotros, aún siendo cristianos. Muchas de las veces estamos en el servicio, amados hermanos, y estamos tan distraídos con nuestros sueños de grandeza, creyendo que somos lo que no somos. Estamos tan absortos en eso, tan distraídos en eso, que en ocasiones somos incapaces de entender la palabra de Dios. Somos incapaces de asimilar las enseñanzas que se nos están dando, porque estamos pensando en lo que vamos a hacer más adelante. A veces somos incapaces de entender lo que significa ser cristiano. Y lo digo principalmente por mí. Por estar pensando en nuestros planes, en nuestros sueños, se nos olvida lo que verdaderamente es ser cristianos. De tal manera que cuando acaba la predicación, cuando acaba el servicio, nos volvemos a subir al mismo trono del que nos bajamos cuando entramos. Alguien dijo por ahí, me daba mucha risa, que hay muchos cristianos que andan cargando una escalera. Y cuando llegan a la iglesia se bajan de su trono y se acaba el servicio y se vuelven a subir a su trono y se van. Aleluya, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para no ser de esa manera. No hubo impacto de la palabra de Dios en su vida. Se acabó el servicio, se acabó la predicación y no hubo nada.
No hubo un impacto poderoso en su vida porque no entendieron, porque no asimilaron, porque no aceptaron que la palabra era para ellos. En ocasiones hasta pensamos, ¿no? Wow, esta palabra estuvo poderosa, pero no para mí. Para el que está, para el que está aquí a un lado. No, él sí la necesita, míralo. No, yo estoy bien. Yo estoy bien, pero no, él qué bueno que la escuchó. Qué bueno que vino y la pudo escuchar. Porque está muy amolado. Ay, Señor. ¿Saben por qué sucede esto? Porque muchas veces nuestra mentalidad de reyes no nos deja abrazar con todo nuestro corazón nuestra identidad de siervos. Amados hermanos, ¿somos reyes o somos siervos? Entonces muchas veces nuestra mentalidad de reyes no nos permite abrazar nuestra identidad de siervos. Oh, aleluya. Ese era el problema de los discípulos. Jesús estaba hablando de los sufrimientos en la cruz, pero ellos estaban pensando en una gran oficina con títulos en la pared y con un hermoso escritorio. Y el Señor estaba hablando de los sufrimientos en la cruz. Esta palabra es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Unos más y otros menos, pero todos nos equivocamos. Todos perdemos de vista lo que verdaderamente es ser siervos de Cristo, ser cristianos. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, ¿verdad? Cada día. ¿Quién más, amados hermanos, que nos ayude? Que nos ayude a cultivar en nuestro corazón nuestra identidad de siervos. Que no se te olvide ningún día de tu vida, ni se me olvide a mí que somos siervos. No somos reyes, somos siervos. Vamos a pedirle al Señor que quite de nosotros la soberbia que nubla nuestro entendimiento. Por eso a veces no entendemos la palabra, porque nos creemos muy. A veces alguien dijo por ahí que a veces como que le pasó por encima la palabra. No, no le pasó por encima, le pasó por abajo, porque él estaba muy alto y la palabra le pasó por debajo. No, hermanos, la palabra es para todos. Todos somos siervos. Oh, aleluya. Vamos a pedirle al Señor que quite de nosotros el falso orgullo, eso de creernos que somos más de lo que somos. Voltean a ver al vecino y le dicen, no, lo que pasa con él es que él tiene un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Yo no, yo estoy bien. Él es el del problema. Aleluya. El problema es que lo podemos ver en los demás, pero no lo podemos ver en nosotros mismos. Podemos ver las fallas en los demás, pero no en nosotros mismos. Amados hermanos, seamos siervos, seamos humildes, seamos siervos de Cristo. Y lo digo principalmente por mí. Amén, hermano. Este es un tema básico, es un tema fundamental en la vida cristiana. No puede haber salvación, no puede haber nada, no puede haber crecimiento espiritual si no hay humildad. Si no hay humildad no puede haber nada. ¿Cuántos lo creen? ¿O les parece muy exagerado? ¿No? Miren, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Isaías 66 del 1 al 2. Isaías 66 del 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El que sigue. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién va a mirar el Señor? ¿A quién le va a hacer caso el Señor? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Oh, aleluya. Miqueas 6:8, fíjese lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, dice,
Él te lo ha declarado. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hermanos, ¿cuántas veces decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Efesios 4 del 1 al 2, rápidamente. Yo pues, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Los de Éfeso, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es eso? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Oh, aleluya. Y ya para terminar, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de qué más, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces no lo estamos inventando, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios. Seamos humildes, esforcémonos. ¿Saben que podemos encontrar otros textos que hablan acerca de la humildad? Hay muchos. Podemos encontrar muchos otros textos y ¿sabe qué? Pudiéramos decir, eso es muy fácil. Y a veces, aunque es lo más fácil, a veces ni lo hacemos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que empezaste a buscar textos respecto a un tema que te interesó? Entonces, pudiéramos decir que buscar textos y leerlos es muy fácil, pero a veces ni eso hacemos. Bueno, eso es lo fácil. Lo difícil, ¿saben qué es? Esforzarnos por tratar de ponerlo por obra. Wow, ahí es donde batallamos, ¿no? Marcos 9:35, ya estamos terminando, amados hermanos. Marcos 9:35, dice así la palabra de Dios. Ya se me perdió, aquí está. Entonces él, este es Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ponga mucha atención en esto. Esto se puede interpretar de dos maneras diferentes. Fíjese lo que dice. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Podemos interpretarlo de estas dos formas, fíjese bien. Si tú quieres ser el primero, tener los mejores puestos de todos, entonces como castigo tú vas a ser servidor de todos. Lo podemos entender de esa manera, ¿verdad? Ah, ¿quieres ser el primero? Ah, bueno, entonces como castigo vas a ser servidor de todos los demás. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pero no es eso lo que el Señor les estaba diciendo, porque el Señor no les estaba haciendo una advertencia. El Señor les estaba dando una indicación, les estaba dando una orden, una instrucción específica a ellos. Les estaba diciendo, mira, si tú quieres ser el primero de todos, si tú quieres tener los mejores puestos en el reino, entonces para lograrlo, para tenerlo, tú debes de ser el último. Y no sé por qué se me vino a la cabeza cuando tenemos una cena y todos queremos pasar corriendo primero. Aleluya. Estoy hablando de los varones, de los varones. Amados hermanos, debemos de ser los últimos. Nada más que si todos nos lo aplicamos, pues nadie va a pasar, va. Pero sí, hermanos, darles el primer lugar a los nuevos, a los que tienen menos tiempo, y nosotros a los ancianos, y nosotros pasar al último, ser siervos, ser servidores de los demás. Amén. Entonces, sí podemos entender todo esto, ¿verdad? Si quieres ser el primero, debes de ser el último de todos. ¿Saben que a muchos cristianos no les gustan estos temas? Estos temas de servidumbre, estos temas de humildad, estos temas así, no les gustan.
Prefieren los temas de la prosperidad, ¿verdad? De las promesas de Dios, de los beneficios en Cristo. Pero es necesario y es básico y es fundamental que hablemos de estos temas, para que no se nos vuele la cabeza, para que no nos creamos más de lo que verdaderamente somos. Somos siervos. Todos y cada uno aquí somos siervos de Cristo. Amén. Oh, aleluya. Si verdaderamente queremos tener un crecimiento espiritual, que no se nos olvide esto. ¿Quién dijo que la vida cristiana era fácil? ¿Alguien te dijo eso? Te engañó. La vida cristiana no es fácil. Es para verdaderos hombres y para verdaderas mujeres que quieran meterse con Dios, que quieran fajarse con Dios, que quieran servir a Dios y a todos los demás. Amén, hermano. Aleluya. Si en verdad queremos agradar a Dios y si en verdad queremos seguir el ejemplo de Cristo, vamos a seguir batallando. Yo voy a seguir batallando con Juan Manuel. Tú vas a seguir batallando contigo mismo, ¿verdad? Porque normalmente queremos primero la gloria, pero no queremos pasar por la cruz. Pero el ejemplo que el Señor nos dejó, primero la cruz y luego la gloria. Ya estamos terminando. El Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 16:24, dice lo que les dijo para reforzar esto: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres ir en pos de Jesús? Niégate a ti mismo, toma la cruz y síguelo. Aleluya. Igual yo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice ahí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a pedir a la alabanza que pase, ya estamos terminando. Amados hermanos, no es fácil la vida cristiana. ¿Sabe qué es fácil? Fácil es ir y congregarse en una iglesia, llegar y hacer unos cantos y escuchar la palabra y salir y volverte a subir a tu trono. Eso es fácil. Pero el convertirte a Cristo, el esforzarte por obedecer su palabra con todas nuestras imperfecciones, eso no es fácil, porque tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y debemos de confiar en Él. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Ya estamos terminando. Voy a pedir, mientras me ayudas con el piano, algo así suave. Miren ahí donde están sentados. Voy a pedirles en el nombre de Jesús que cerremos nuestros ojos y que reflexionemos brevemente sobre esto que se acaba de hablar. Ahí en tu lugar. Señor, hemos visto que el camino para ser grandes en el reino de Dios es un camino de humillación y de servicio. Humillación, pero no debajo de la mano del hombre. Humillación debajo de tu mano poderosa, Dios. Nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres nuestro hacedor, el que tiene nuestra vida en tus manos. Aún el siguiente respiro depende de ti, Dios. Nos humillamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás, pero no solamente aquí en la iglesia, donde tal vez es más fácil. Ayúdanos a ser siervos en nuestra casa, allí con nuestra esposa, con nuestros hijos, allí con tu esposo, con tus hijos. Ayúdanos a ser siervos también de ellos, no solamente con los que nos hacen favores, no solamente con los que nos caen bien o con los que nos pueden devolver el favor. Ayúdanos a servir al necesitado, al que no tiene cómo pagarnos lo que hemos hecho por él o por ella. La voluntad tuya, Señor, sabemos que es que dediquemos nuestra vida a servir a los demás, en lugar de estar esperando que los demás se dediquen a servirnos a nosotros, porque ese es tu ejemplo, Cristo.
Eso es lo que tú nos has enseñado. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes porque solos no podemos. Oh Señor, finalmente aceptamos que solos no podemos. Finalmente aceptamos que no hay autosuficiencia en nosotros, que no hay soberbia, que no hay orgullo, Señor. Y por eso te pedimos humildemente que nos ayudes, porque no podemos, Señor, solos. Ya lo hemos intentado, pero no hemos podido. Ayúdanos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con total sinceridad en esta hora. Siendo sinceros, Señor, nos vemos en el espejo de esta predicación que se ha dado y podemos preguntarnos: ¿realmente estoy yo procurando servir a los demás en la iglesia? ¿Realmente estoy procurando yo servir a los miembros de mi casa, de mi familia? ¿Realmente lo estoy haciendo? ¿Realmente aplico estos principios? ¿Estoy atento ante las necesidades de los demás? ¿O estoy pensando en mis sueños, en mis planes y en mis proyectos? Oh Señor, ¿realmente estoy tratando de seguir tu ejemplo? ¿O nomás me congrego y salgo y me vuelvo a subir a mi trono? Ayúdame, Señor, porque me doy cuenta que muchas veces quiero desclavarme de esa cruz. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero yo, Señor, me doy cuenta que arranco esos clavos y me bajo de esa cruz, porque no me gusta estar ahí. En ocasiones se me olvida, Dios, lo que has hecho por mí. Se me olvida de dónde me has sacado, Señor. Y quiero seguir haciendo mi voluntad. Por eso te pido perdón, Señor. Te pido perdón y te pido que me ayudes. Quiero vivir mi vida cristiana, Señor, siguiéndote a ti, esforzándome, Señor, por parecerme un poquito más a ti, Padre. Si hay alguien aquí en esta hora que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, hoy es un buen día. Tú que me estás viendo en internet, también te digo: hoy es un buen día. Tal vez hoy es el día que has estado esperando para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que sea el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, el Salvador de tu alma. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce que te has equivocado. Arrepiéntete de tu vana manera de vivir y pídele al Señor que te ayude. Bájate de tu falso trono, ese trono que solamente te ha traído sufrimientos y miserias. Bájate de ese trono y pídele perdón a Dios. Recuerda que todo aquel que se enaltece será humillado, pero todo aquel que se humilla será enaltecido. Ven a Cristo. Si es tu libre voluntad, si es tu decisión, ven a Cristo, pero ven en arrepentimiento y en fe. Y si lo vas a hacer, hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.